Bueno, tenemos que hablar ahora de el último secuestro. Decimos el último porque ya en el día de ayer, por la tarde-noche, hablábamos de 4 en 48 horas, en las últimas 48, que fueron denunciados, que conocimos. Mauro, ahora el último sin pago de rescate. Sí, el último es un caso que arranca cuando capturan a un contador, sería la víctima, aparentemente, en la calle Saladillo al 1600, en la zona de Mataderos. Se lo llevan en su auto, los delincuentes también se desplazan en un auto de apoyo y lo cierto es que empieza un seguimiento por parte de la policía a raíz de la denuncia que hacen los familiares, porque el auto de la víctima tenía un sistema de rastreo satelital. Lo concreto es que a diferencia de otros casos, y es para destacar y remarcar lo que pasó anoche, la policía va haciendo un monitoreo del traslado de la víctima en un auto y del resto de los captores en otro, porque tenían ese dato, el sistema de rastreo satelital del auto en el que iba la víctima. Con lo cual en un momento deciden hacer lo que pocas veces se hace, que es el corte del pago, evitar el pago del rescate, ir al corte se llama en la jerga. Fue una maniobra de la que participó personal policial de la División Antisecuestros de la Federal. Imagínense como en las películas, y se dan cuenta del nivel de peligrosidad de esta banda, cómo están chocados los autos de civil de la policía y el auto en el que se desplazaba esta organización delictiva. Que en un momento determinado logran ubicar este auto, primero el auto de la víctima que tenía el sistema de rastreo satelital. Empiezan con las negociaciones, se ubica también el auto de apoyo de los delincuentes y cuando los autos pasan por la zona de General Paz y Balbín, con la autorización judicial correspondiente, lo que decide el grupo operativo de la División Antisecuestros es cortar a los captores. Esto no suele pasar, porque en realidad el riesgo que se toma, que aquí por suerte todo terminó bien, es, bueno, yo corto parte de la banda, pero tengo que rescatar todavía al secuestrado. O sea, logro agarrar a parte de la organización, pero tienen al secuestrado todavía cautivo. Bueno, estaba acá asegurada la víctima, seguramente, por eso la policía ha actuado de esa manera. Claro, si no, no lo hace, no lo puede hacer. No lo pueden hacer. Acá evidentemente tenían el dato que la víctima ya estaba liberada en otro extremo que vamos a contar ahora, o por lo menos se la jugaron y le salió bien, que es para destacar en este caso. Bueno, ¿cómo arrancan? Hacen el corte que estamos viendo, terminan chocando los investigadores con los delincuentes que se desplazaban en un Peugeot 206, es esta imagen que vemos en plena General Paz, a 300 metros de Balbín, y a partir de ahí, contrarreloj, empiezan a buscar a la víctima, un hombre de 60 años. Se ve que el resto de la banda, anoticiada de la detención de sus cómplices en plena traza de General Paz, deciden frustrar lo que le quedaba como parte del secuestro y descartan a la víctima en José León Suárez, partido de San Martín. Reitero, acá no hubo pago de rescate, justamente lo que hizo la policía fue ir al corte, cortar toda clase de chance de negociación final entre los captores y la policía. Esto se discute muchas veces, si está bien o no cortar el pago. Hemos contado que, como dice Javier, cuando hay garantía de que cortar el pago no pone en riesgo la vida del secuestrado, lo hacen. Hace poco contamos un caso donde entraron a un lugar de cautiverio, donde había un panadero secuestrado durante 3 días. Exacto. Entraron a sangre y fuego al lugar, lo digo simbólicamente, ¿no? Sin efectuar disparos, pero se la jugaron, se metieron en el lugar de cautiverio y lo sacaron con vida al panadero, en Banfield, al hijo del panadero. Son opciones, estrategias. ¿Han terminado casos mal? Sí, han terminado casos mal. Por eso con el decimos corte del pago. Claro, siempre decimos que hay que llamar a la policía porque son los que están preparados para una situación así, pueden contemplar y además analizar la misma. Ahí veía también la División de Sustracción de Automotores que había actuado, Mauro, ¿no? Sí, sí, combinaron varias divisiones de la Federal, el fiscal Juan Pedro Soni, y el detalle, ¿no? Cuando van al corte del auto en el que estaban 2 de los integrantes de la banda, que son estos 2 que vemos detenidos, chocan los autos de policía con el auto de los captores, el resto de la banda escapa por Panamericana y pierden un neumático en la fuga, todo esto con el rehén encima. Bueno, evidentemente debilitados, terminan
liberando a la víctima en José León Suárez. Ahora, ¿preocupa la modalidad? Claro que preocupa, porque la cuenta la hacemos con los datos que conocemos de expedientes judiciales que han trascendido. Presten atención a la cantidad de secuestros extorsivos cortos o con la modalidad de autopago que se dieron. Tomamos como una fecha, una franja temporal desde el 25 de febrero. Miren, presten atención, el mapa del secuestro. Arrancamos el 25 de febrero en Saavedra, 2 empleados de una funeraria, los secuestraron, se pagaron 100.000 pesos en la zona de Fuerte Apache. El 10 de marzo, seguimos con esta saga, en Adrogué, la víctima fue un empresario, secuestrado junto a la familia, se pagaron $14.000 y 28.000 pesos. Seguimos con los casos. El 20 de marzo, en Tristán Suárez, 2 familias asaltadas en un country, ¿se acuerdan? Con la modalidad de autopago. Se metieron 3 delincuentes en CISAB, se llevaron 7 integrantes de 2 familias. A uno de los jefes de familia lo hicieron bajar y ir a buscar el rescate a la casa del suegro. $50.000, los liberaron. Seguimos adelante. También ese mismo día en Villa Urquiza, 2 jóvenes secuestrados. Hubo pago de rescate en La Matanza. El 21 de marzo, un día después, en el barrio Vélez Arfiel, secuestraron a una pareja y a un hijo de 2 años. Atribuyeron este caso a una banda de los gitanos. El 27 de marzo, en Lomas del Mirador, secuestraron a un abogado, lo liberaron en Morón, el pago de rescate $2.000. El 29 de marzo, en Parque Chacabuco, trascendió ayer, fue el martes a la noche, secuestran a un joven, lo liberan cerca de la cancha de San Lorenzo, pagando un rescate de 10.000 pesos. Ese mismo día, lo contamos aquí, en realidad fue en Padua, no en Morón, secuestraron a un empresario de 47 años, lo liberaron en la cancha de Morón, el pago de rescate $30.000. El 30 de marzo, lo anticipamos ayer aquí, secuestraron a un empresario de 55 años en Vicente López, lo liberaron en el bingo de Liniers, se pagaron $5.000 y 12.000 pesos. Y el 30 de marzo también, en Villa Lynch, San Martín, secuestraron a un joven de 25 años y lo liberaron en General Paz y San Martín, el pago de rescate de 4.000 pesos. Insisto, 2 metodologías: secuestros extorsivos, sociedad anónima. La única industria que no para. Mauro, en el caso de Parque Chacabuco, vos lo mencionabas después y yo lo menciono porque es el caso que me acuerdo, ¿no? Pero seguramente habrá muchos más. Hubo 2 detenidos. En el de hoy intervino también la policía y hubo 3 detenidos, en este caso último que contábamos, ¿no? También, ¿qué es lo que pasa? Que se posibilita que estas bandas vayan siendo desbaratadas. Está bien, claro, todo el mundo tiene miedo por su familia en una situación así, ¿no? Y pensando en que intervenga la policía. Pero insistimos en la importancia de dar aviso a la policía. ¿Por qué? Para llevar adelante la negociación, para que se llegue a un desenlace como este, donde finalmente el hombre fue liberado y hubo 3 detenidos, 3 delincuentes más que luego van a ser enjuiciados, y lo mismo con el caso de Parque Chacabuco. Hubo algunas bandas que fueron desbaratadas en los últimos tiempos. También se colabora en eso, ¿no? En que estas bandas dejen de funcionar como funcionan. Obvio, hay un dato, y vamos a ver una imagen que tenemos de fondo de pantalla, que es el Corredor del Oeste. Es un lugar de pago que se volvió moda para los captores, que es esta imagen. Esta es la calle Comesaña, a 8 cuadras del Fuerte Apache, a 6 de Villa Los Rusos, Ciudadela. Aquí los delincuentes le han tomado el gustito a acordar siempre con los pagadores de los rescates que tienen que dejar el dinero en ese lugar en la madrugada, que pasa el cobrador y se retira de la zona. Y la gente dirá, ¿por qué no van al corte del cobro del rescate? Porque ir al corte del cobro del rescate es jugado. No todo corte de un cobro de rescate ha terminado bien. Ejemplo, el más brutal de todos, caso Bloomberg. Caso Bloomberg, fueron al corte del pago de rescate y terminó con Bloomberg llevado por los captores otra vez como castigo al lugar de cautiverio, porque la policía había tiroteado el auto en el que estaban
los captores con el secuestrado y lo terminaron ejecutando. Entonces, siempre hay que ser muy cuidadosos. La policía en general prefiere esperar. Sí, bueno, que el tipo cobre la guita, lo dejamos ir, me aseguro tener a la víctima liberada y después le voy encima, no sobre la marcha. Bueno, ayer salió bien porque ayer, a la noche, el auto en el que iba la víctima, este hombre de 60 años, termina perdiendo un neumático en la Panamericana con los captores encima y se dan cuenta los captores que el resto de la banda no viene atrás, que el resto de la banda estaba detenida y descartan a la víctima y no deciden aplicar malos tratos con el secuestrado una vez que se enteran que habían perdido. Bueno, acordate que hay muchas bandas, y lo decimos siempre, que van mutando, van cambiando el delito por una necesidad de, por ejemplo, no pueden atacar camiones de transporte de mercadería porque la policía le pone el eje o la justicia le pone el eje, entonces van cambiando el delito a donde pueden sacar dinero, mayor cantidad de dinero. Y en muchos casos, por eso es la recomendación de que siempre llamen a la policía, es porque muchas bandas son rateros y se dedican a este secuestro express. Entonces no garantiza la vida de la víctima. Es real. Es decir, vos por más que vayas y lleves dinero, nada te garantiza que puedan dejarla viva, que puedan chocar, puedan llevarla a algún lugar o maltratarla. Sí, o pagan rescate en muchos casos y no los liberan. Bueno, tampoco. pagan rescate, el que paga rescate rápido, por eso siempre es bueno el asesoramiento de la justicia o de la policía ante un secuestro. Ha habido casos de gente que con la desesperación por tener a su familiar paga rápido. En menos de 45 minutos pone la guita. ¿Y qué dice el captor? Pará, si en 45 minutos consiguió $50.000, más. le pido $100.000 más. Exacto. Y lo tengo y no lo suelto. O buscalo en tus amigos o andate a un cajero, lo que sea. Claro. Después está la modalidad autopago, Dani, Javi, que esta es la más, a ver, si querés, distinguida o diferente de los últimos tiempos. Hasta ahora teníamos el secuestro corto, largo, el tradicional que era: me llevo a una persona secuestrada, le corto el paso en el camino, lo levanto, me lo llevo con el teléfono de la víctima, le digo, uso el teléfono de la víctima, llamo a un familiar y le digo, lo tengo a fulano, ¿lo querés con vida? Conseguite 200 lucas. Y empieza una negociación. Bien, ese es el tradicional, donde el secuestrado está en poder de los delincuentes y se negocia con un familiar. Y se va al pago del rescate. Un familiar, un cobrado retira la plata y después libera a la víctima. Ese es el clásico. Ahora, lo que preocupa como modalidad, y por eso se juntaron ayer los ministros de todas las carteras, estuvieron comunicados vía telefónica. Bullrich está en la triple frontera, Ritondo estaba con el cambio de la reforma policial en la provincia. La modalidad autopago es más preocupante, porque ahí vos tenés, se meten en el barrio Sisab. Hay dos familias cenando en una habitación en una casa de un country. Entran los tipos, son 3 delincuentes, dicen, ¿cuántos son? 7, vengan los 7. ¿Qué hacemos? Los metemos en una camioneta, los sacamos del barrio privado. Raro, ¿no? Que pasen, pero pasaron por la puerta principal como si fueran todos countristas o socios de ese mismo barrio. Se van, ni bien salieron del barrio, lo que hicieron fue dividir. En un auto dejaron a un jefe de familia con un delincuente armado y le dijeron, mirá, ¿ves ahí a tu familia que la tenés ahí, en el auto con el resto de la banda? Si vos no te vas a juntar ahora plata, mínimo $50.000 para pagar tu propio rescate y el de tu familia, los matamos. Ahí jugás contra reloj y desesperado. Ahí vos sabés que tenés la llave para resolver el conflicto. No te están trasladando a un tercero la necesidad de juntar plata. Te dicen a vos mismo, sabemos que tenés plata, vamos juntos a tu casa a buscar la plata. Y se meten adentro de tu casa, en este caso este hombre que fue el pagador, el autopagador del barrio Sisab, la tuvo que gestionar en la casa del suegro. Le cayó a las 2 de la mañana, le dijo, necesito plata. El suegro lo miró, ¿para qué? No, después te cuento. No le podía decir, tenía el captor atrás. Consiguió 50 lucas verdes, pagó y después liberaron a toda la familia. Es una modalidad, mira, basta con ver el mapa de nuevo para darte cuenta de lo que es. Parecía, es como una tierra minada, ¿no? Por la cantidad de casos. Mira, pin, tenés en todos lados. Y eso que hicimos, la descripción de 10 casos, en total fueron 13, contando desde el día 25 de febrero en adelante. Contamos 13 en esta saga y los estamos viendo uno por uno para que vean que hay mayoritariamente el corredor del oeste, pero también hay en zona de capital, en la zona norte de la capital, y también apareció ayer uno en Vicente López. El mapa de los secuestros, modalidad que preocupa, y la pregunta se abre siempre, ¿no? Porque ayer yo lo estuve hablando hasta última hora de la noche. Cuando arranca una modalidad tan repetida de delitos,
en la mente de las autoridades que asumen en un ministerio a una policía? Empiezan a decir, che, ¿no será porque tocamos algún interés? Che, ¿no será porque...? Bueno, hasta ahora les quiero decir, los detenidos que hay por 2 de los 13 casos son tumberos comunes. No tienen vínculos con la policía ni con fuerzas de seguridad. Hasta ahora, las gavillas que fueron desarticuladas, la de anoche y otra más que fue desbaratada en el barrio Ilia, en Parque Chacabuco, eran delincuentes comunes y no tenían nexos con la policía. Mauro, gracias.